Hay una pregunta muy constante, es si Venezuela está así por razones de brujería. Y bueno, es cierto, lo han hecho. Inclusive en todos los niveles, desde el más bajo hasta los que están montados en el poder. Pero solo eso no es la causa. Es algo que tuve que aprender. Que no solamente es eso, sino que la causa es que Venezuela y todos los venezolanos tenían sí, tenía que salir a una energía que era muy discordante de todo. Había mucha contención de rabia, de odio, de dolor. Entonces por eso era que tenía que pasar. Entonces, claro, ese dolor venía muy marcado desde el momento de la colonia y que digamos que esto por lo que pasó en Venezuela y está pasando, pero en todo implica que pasaba por la noche oscura del alma, que era algo que tenía que vivir Venezuela para para liberarse, en cierto modo. Pero la gente, obviamente, desde el pensamiento colectivo, le dieron más fuerza a esa energía en vez de ser más baja. Entonces todos de alguna manera estando de un lado o del otro o en el medio de la indiferencia en cualquier posición o en cualquier polarización, al no haber neutralidad, se le dio más fuerza a esa energía de odio, de división, de separación, que es una estrategia que utilizan mucho estos líderes involutivos. Entonces, ¿qué pasa? Que la elección pues no estaba del todo lograda, no estaba la lección aprendida. Entonces, bueno, por eso es que cuando vienen estos procesos, hasta que todos o la mayoría no aprendan el aprendizaje de lo que se vive con esta experiencia que te está mostrando el caos, solo eh, solo cuando se logre ese aprendizaje es que va cesando. Pero ¿qué pasa? Que no fue solamente lo que quería aclarar en esta situación, que no era solamente el hechizo y la brujería y todas las maldiciones que hizo esta gente, sino que también tiene mucho que ver con el nivel de conciencia de que se tenía en ese momento, en el colectivo. Y bueno, no pasa y no termina hasta que la elección. Entonces, hasta que no quede aprendida la lección, hasta que no se cambie el nivel de conciencia colectivo, obviamente comenzando por el trabajo individual y luego va al colectivo, no va a pasar y no va a terminar una lección. Y lo que se está viviendo, por ello, que sabemos que es la dictadura, ha jugado con el poder, ha jugado con el poder fácilmente y por eso es que sigue. Pero si la gente se empodera, ¿m? Entonces, bueno, no le pegará nada de esa brujería, esos hechizos, esas maldiciones. Em, Simplemente si tuvieran la certeza, la fuerza, todos, de que el país es nuestro y que con energía positiva, que la tenemos, pero no permanecíamos unidos, sino divididos, ¿qué fue lo que lograron? Entonces a partir de eso pasó lo que tenía que pasar, porque eso es parte del espejo, eso es parte del espejo de lo que ha sido la conciencia colectiva de Venezuela, porque si no eso no hubiese sucedido o no a ese nivel. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver o trabajar o estar atentos cuando suceden caos de este tipo a nivel colectivo como el de un país, por ejemplo, como sucedió en Venezuela y sucede? Pues tenemos que ver a nivel personal dónde, o por lo menos en Venezuela, dónde no soy sincero. ¿Por qué?
porque la lección que nos vino a dar de espejo los líderes de Estado o esta gente de la dictadura es la falta de honestidad. Gente hipócrita de parte de los dos bandos. Entonces, ese es nuestro espejo donde tenemos que mirarnos. Lo vemos en ellos, pero no lo vemos en nosotros. ¿Dónde no soy sincero? ¿Dónde no soy sincera? ¿Dónde soy hipócrita? ¿O dónde no soy honesto? En esa honestidad que yo espero en el líder. ¿En dónde traiciono? Porque me siento traicionado por uno de los bandos. Cualquiera de los dos bandos. Entonces, eso que vemos allá afuera, mirarlo, pero adentro de nosotros mismos. Ahí desarrollamos la conciencia. No la colectiva, sino primero la individual para después favorecer a la colectiva. Ahí está el secreto del aprendizaje. Hasta que uno no ve eso que uno critica, juzga o ve allá afuera, que espera del líder, del gobernador, o en este caso de Venezuela. Entonces, hasta que no veamos eso de afuera en uno, dentro de nosotros mismos, allí es donde está o donde uno hace el verdadero aporte al cambio. Haciendo eso que yo critico afuera, haciéndolo adentro. Y así, pues, cada alma va sumando y en conciencia colectiva, y así vamos haciendo el cambio y se va dando el cambio hacia afuera, pero primero hay nosotros. Entonces hay que ver por ello precisamente qué es lo que hay en la conciencia colectiva de Venezuela o del venezolano y por qué el venezolano tiene tantas actitudes, tiene mucha gente amorosa, extraordinaria, muy preparada, muy cálida, pero también hay mucho desorden, mucho caos y mucho facilismo, mucha queja, mucha corrupción. Entonces no nada más verlo allá arriba, sino también verlo en nosotros mismos para trabajarlo y evolucionarlo. Y la gente, claro que sí, va a reaccionar y va a aprender esta lección en su momento, pero lo hará cuando ya los venezolanos, la mayoría, hayamos tomado el aprendizaje de toda esta experiencia y se comience a darse cuenta de el valorar, pues, y desarrolla la conciencia, porque mucha gente antes no le interesaba para nada lo espiritual y ahora sí. Entonces, al entrar en una situación de caos, entonces ahí sí las personas se conectan y se empiezan a manejar con estos temas. Entonces, y empiezan a crecer y empiezan a valorar más las cosas. Por eso es que se dice que en las crisis se da el crecimiento. Y de eso se trata. Aprovechar el caos, el movimiento que te trae el caos, para convertirlo en un aprendizaje, en una lección favorable. Y ahí está lo fructífero que ha sido la mayoría de las personas. Se han reconvertido, con reingeniería y con resiliencia se han convertido en otra cosa. Pero se transforman e evolucionan. Algunos casos no, pero en la mayoría de los casos sí ha sido así. Entonces eso fue lo que le pasó a Venezuela en su momento. Fue la noche oscura del alma, pero de una conciencia colectiva llamada Venezuela. ¿Y por qué el venezolano o por qué este grupo de almas de venezolanos decidieron experimentar esta experiencia de caos? Precisamente para poder conectar con el aprendizaje que esta situación les iba a traer y para sanar y para liberar. Y allí donde tú dominas la situación, allí renaces. Y si estás dispuesto a sanar con la experiencia, obviamente vas a florecer.